Y entonces aquí nos ignoran y además es tan cruel que te digan que estamos combatiendo la corrupción cuando lo que está planteando en esta normativa, o sea, cuando usted se aprovecha, incide en una estructura para imponer una determinada mirada que además violenta los derechos de otras personas. Señores, eso es corrupción. No se diga más por Top Latina. Y precisamente para comenzar nuestra primera conversación del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a la coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico INTEC, la doctora Desiree del Rosario Sosa. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, doctora, qué mejor momento para conversar con usted que esta semana en la que de manera muy veloz el Senado ha aprobado, específicamente el día de ayer, tras una segunda lectura, el proyecto del Código Penal, en el que, entre otras cosas, una vez más ya se confirma, o se confirmaría, que quedarían por fuera el tema de las tres causales, que es un tema eterno, y así como se han también comentado algunas incorporaciones o modificaciones que no estaban en el último que se había discutido. Pero particularmente con el tema, siendo usted del Centro de Estudios de Género y también habiendo sido asesora de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados durante muchos años, ¿cómo ve usted? ¿Ha tenido la oportunidad de leer ya este proyecto que se aprobó el día de ayer? El tema de definitivamente las tres causales fuera del código. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Yo creo que toda la sociedad debe estar muy preocupada, primero por el rol que tiene el derecho penal en la sociedad, pero además el de que el Estado acaba de decir ante una evaluación internacional, el de que no había consenso. O sea, hay una evaluación que se llama la Evaluación Periódica Universal, en la que la República Dominicana acaba de ser revisada ante los organismos de las Naciones Unidas. Y ahí el Estado acaba de decir que de hecho el tema de las excepciones, porque así hay que plantear las excepciones a lo que es la penalización del aborto en el Código Penal, no habían sido adoptadas porque era un tema complejo. De hecho, cuando usted ve el informe dice que es complejo. Entonces, en 3 días dejó de ser complejo. ¿De qué fecha son esas evaluaciones? De este año, mayo de este año, sí. Y el Estado tenía que rendir un informe que escribió y que está en la web. Todo el mundo lo puede revisar. Y ahí el Estado dice que todo el tema se considera tortura, el de obligar a las mujeres a tener un embarazo que pone en riesgo su vida. Y los órganos lo han planteado. También en República Dominicana ese código lleva lleva 30 años en revisión, porque primero se nombró una comisión para elaborar una propuesta que adecuara a los tiempos. Se sigue diciendo que estamos adecuando a lo que es la situación actual, el mundo en el que estamos viviendo. Si tardamos 100 y pico de años en adoptar una normativa, cuando se adopta tiene que ser una normativa que efectivamente recoja cuáles son las situaciones que viven hombres y mujeres en la sociedad. Porque el Código Napoleónico definitivamente en ese tiempo planteaba esa visión más machista, general, considerada neutra, que ya hoy sabemos que no es neutro, que la normativa no es neutra, que tiene una mirada. Y cuando usted ve la propia comisión que estudió el proyecto en la última ocasión, usted tiene a una señora, que de hecho no lo firmó, a una Díaz Santana, a una diputada, a una senadora. Senadora, sí. Y la senadora no firma el informe. La senadora Lía Díaz. Lía Díaz no firma el informe. Entonces, si usted tiene 4 hombres pensando en cómo responder a una situación como la del el embarazo, el parto, las situaciones de violencia que viven las mujeres en la sociedad dominicana, el año pasado la Procuradora General de la República dijo que la violencia es el primer delito denunciado en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo estamos abordando desde esta normativa cuando usted dice que una violación al interior de la pareja es menos grave que sea una persona particular? Pero eso es algo que está confirmado. Efectivamente, el proyecto está ahí. Sí. El proyecto lo dice así tal cual. Sí, y tan grave es. Días. Tan grave es que también toca el tema de si es con penetración, sin penetración. O sea, algo que lo habíamos superado, el de que una violación no necesariamente es un acto de penetración, que era lo que decía la ley antes de 1997. Imagínate. Y estamos volviendo incluso a la provocación. O sea que yo puedo decir y usted sabe que sí, que hay una tendencia, hay una perspectiva preocupante en la sociedad
que incluso plantea que si usted viste a una niña de determinada manera, como que hay hombres educados que podrían sentir algún tipo de inclinación sexual. La sexualización de los menores. Entonces, ella te provoca. Entonces, exactamente. Entonces, aquí tenemos que usted podría decir que usted le pega, que usted maltrata, que usted mata, que usted asesina a una mujer porque ella lo provocó, ella me provocó. Volvimos a ese tema. Volvimos a determinadas situaciones de minimizar el problema de la violencia. Entonces, la violencia es una forma de discriminación que está establecida ya hace mucho tiempo por las normativas, por la propia perspectiva en la sociedad dominicana, por lo que son las leyes que se han aprobado, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene un mandato. Entonces, los derechos no son como optativo, el de, bueno, tal vez las mujeres podrían estar, tal vez no. Es una obligación que el Estado asumió. Y cuando usted asume a nivel del derecho, que dice que las normas internacionales son parte de la normativa interna, usted está asumiendo una responsabilidad. Estamos en el 2023. En el 2010 la Constitución fue adoptada, fue modificada. En ese mismo momento hay un informe que plantea todas las leyes que tienen que ser adecuadas y armonizadas en el sistema nacional. ¿Cuántas leyes de esas han sido armonizadas y actualizadas, o sea, marchadas con los que República Dominicana asumió en el 83? Coincidencialmente, doctora, yo estoy haciendo una investigación para un trabajo que estoy haciendo sobre ese tema específico. Se hizo una evaluación donde 222 legislaciones debían ser aprobadas o readecuadas para poder estar de acuerdo con el orden constitucional del año 2010, de las cuales faltan más de la mitad. Faltan unas 106 legislaciones que no han sido aprobadas. Bueno, el Tribunal Constitucional sí, acaba de exhortar, llamó la atención sobre una parte de ellas. Tema. Ahora, doctora, yo no sé, usted está clara en que, y eso se ha dicho mucho, que una de las principales razones por las que el Código Penal no terminaba de aprobarse era por la presión y el poder de las iglesias, precisamente para evitar que entrara el tema en el Código Penal. Entonces, ante ese evidente poder que parecieran tener, si eso fuera así de cierto, ¿cómo pueden ustedes seguir o cómo creen ustedes que pueden seguir con esa lucha? Porque pareciera que están triunfando en su objetivo, ¿no? Bueno, si estamos en una dictadura hay que rendirse. Si estamos en un sistema que tiene que garantizar, porque fíjese que cuando usted ve cuál es el objeto de la ley penal, sí, muy bien, sancionar cuáles son los elementos de la convivencia, pero eso no implica el de que cuando usted habla del derecho a la vida, las mujeres no están incluidas, las mujeres tienen derecho a la vida y está protegido por el texto constitucional. Entonces, todas las leyes tienen excepciones. Si usted lo busca, todas las leyes penales te dicen, bueno, usted, si entró alguien a su casa para robar, para intentar cometer un delito dentro de su propia vivienda, usted podría defenderse, tal. Excepto si usted lo que usó fue algo que es desproporcionado. Sí. O sea, usted lo estaba esperando, entra, ven que te voy a matar, como dice mucha gente. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos, primero, el de que cuando hablamos del tema de la vida de las mujeres está garantizada y se está planteando un tema que es real, es concreto en la sociedad dominicana. Las violaciones están ahí. Nosotros estamos mirando que República Dominicana está siendo seguida hace mucho tiempo por el tema de castigo. Entonces, usted no puede poner una excepción que plantea que si usted está corrigiendo, y fíjese que la corrección no es maltratar, no es golpear, no es violentar a niños y niñas. Eso tiene otra mirada, otra concepción. Entonces, si estamos hablando de una sociedad supuestamente moderna, porque todo el discurso de la propuesta habla de que la idea o la intención de actualizar esta normativa es porque ya no responde a lo que son los desafíos de ese momento. Entonces, cuando usted dice que ellos tenían un tema complejo, si yo le leo el informe, no sé si ustedes lo vieron, si el tema hace 5 días, en el 2020 de junio, era complejo, dejó de ser complejo en 4 días. Llegamos al consenso o sencillamente esa parte también del texto constitucional que garantiza lo que es la participación, el de ser escuchado desde las estructuras del Estado, el de quienes nos representan, se saldó dentro del Congreso sin hacer esa discusión que plantea internacionalmente que no tiene consenso. No tiene consenso. ¿Con quiénes? Con quienes definitivamente
piensan que la vida de las mujeres no es vida. ¿Qué pensarán nuestras diputadas más jóvenes de esto, que no las he escuchado referirse al tema? Bueno, hay muchas diputadas que han planteado, en este momento, o sea, las que están recién electas, no sé, no he escuchado cuáles son sus planteamientos. Sin embargo, es un trabajo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. Obviamente hay personas que tienen opiniones diferentes, pero sí hay diputadas que coinciden efectivamente con que la normativa no responde, primero, ni al respeto de los derechos de las mujeres. O sea, cuando usted dice las 3 excepciones que se están planteando, cuando la vida de la madre corre peligro. República Dominicana tiene una de las más vergonzosas estadísticas sobre mortalidad materna, y el 10%, lo dicen las estadísticas del propio sistema de salud, de esas se mueren por abortos en condiciones insalubres. Entonces, si nosotros estamos hablando de que ahí está la vida no es abstracta, es concreta. Las mujeres pierden la vida porque no hay un servicio de salud apropiado, una garantía por parte del Estado para protegerla. ¿Dónde está la protección contra las niñas, niños que son violados en República Dominicana? ¿Dónde está? Realmente sabemos que el sistema lleva años y no termina de completar, aunque se hagan esfuerzos, aunque se duplique, según el informe, se duplica el presupuesto, aunque se intentan establecer estructuras colegiadas que aportan, que trabajan. Sin embargo, hay un problema que es la base. Nosotros lo sabemos y toda la estructura del Estado lo sabe. Hay un problema con lo que es la cultura que se maneja, la cultura de la violación, la cultura de la violencia, la cultura de la tolerancia. Entonces, cuando usted tiene que la violencia puede tener una sanción de 15 días, usted dice, no, eso no es nada, yo era una galleta cualquiera, o maltrato, o violo, o asesino a una persona, porque yo puedo encontrar una manera apropiada en el texto de la ley. Y yo creo que hay muchas teóricas que lo han planteado. El de la ley misma es la que genera todo lo que es la violentación de los derechos humanos de las mujeres. De eso estamos hablando. Y los derechos humanos hay que revisarlos, plantearlos, mirarlos. El Estado dice que su enfoque es ese. Lo está planteando que su enfoque es ese. Entonces, el enfoque de los derechos humanos no puede desconocer cuáles son los riesgos, las situaciones que tienen que ver con la vida y el dar la vida. No se puede perder la vida en el proceso de darla. Ya lo hemos planteado. Esto es un trabajo de reflexión, de planteamiento, de acompañamiento, de estar ahí, de posicionar, de plantear cuáles son las posibilidades de una normativa que responda a lo que son los derechos. Es una vergüenza que nosotros tengamos hoy en el 2023 un código con esos planteamientos, con esa narrativa que está desconociendo a las mujeres como seres con derecho y con dignidad. Ahora, doctora, volviendo a la referencia que usted hacía de ese informe que le presenta el Estado Dominicano a los organismos internacionales, en el que asegura que todavía no hay un consenso alrededor de todos estos temas que pasó recientemente. En ese caso, ¿quién representa al Estado en ese informe que le entregan a estos organismos para lograr entender? ¿Y cuál es el tipo de consecuencias que pudiera haber en caso de que se les demuestre a estos organismos internacionales que lo que se les dijo no está alineado con la realidad? Bueno, esta evaluación revisa República Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un sistema que dice en su propio informe que creó un sistema de seguimiento a lo que son las recomendaciones que surgen. Cuando se aprueba en el 76 el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se crea una estructura de seguimiento, lo que son los seguimientos a los órganos de los tratados. En ese se crea ese comité y posteriormente en el 95 se crea uno que evalúa en términos globales, es decir, no basta con que yo diga que las personas pueden ir ante un juez en los derechos civiles y políticos, sino el de cuáles son las garantías que el Estado tiene para hacer esto. Entonces vamos a evaluarlo en términos generales. Ese informe lo rinde el Estado, pero lo representa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una articulación con dice que 130 instituciones del Estado Dominicano, que son los que le proveen la información para usted poder presentarla ante la Evaluación Periódica Universal, lo que se conoce como EPU. Entonces, ahí usted dice un conjunto de situaciones. No, mire, fíjese que el problema de la violencia, nosotros hemos aprobado el plan estratégico. Y entonces, cuando te preguntan, ok, el plan estratégico, ¿cómo impacta en la prevención de la violencia?
porque ya sabemos que el problema de la violencia no es un tema de sanción, es un tema de prevención y de educación. Entonces, si tenemos una estructura y una cultura educativa que no trabaja el desmonte de todos los estereotipos, de todas las miradas que hay, el de la justificación y la normalización de la violencia en la sociedad dominicana, o el de normalizar que un abuso contra una niña, usted puede decir, la menor es tan fuerte, y no culpabilizar al adulto o al adulto que ha violentado a una niña en la sociedad dominicana. Estamos ante un problema de los embarazos en adolescentes. Pero ¿dónde están las investigaciones nacionales que identifican, son escasas, que identifican que la mayoría de esas violaciones son violaciones sexuales? Sí. Entonces tenemos una situación nacional que no se responde con decir, ya nos pusimos de acuerdo en 4 días. Ellos lo dicen, es un tema complejo, por tanto tiene que ser abordado desde la multidisciplinariedad. Todas las instituciones, yo represento a una entidad académica, todas las instituciones en la sociedad dominicana han estado ahí diciendo, nosotros queremos apoyar, nosotros queremos que ese código efectivamente cumpla con lo que es un estándar de derechos humanos, de protección donde quiera. Ayer las mujeres en una reunión que hay de seguimiento a lo de la Conferencia de Población y Desarrollo en Colombia, de la región, plantearon al Estado dominicano el de, si entonces usted tiene la penalización absoluta como una condena de muerte a mujeres, entonces la violencia del Estado. No vengan a decir que la violencia es particular. Ustedes son los responsables de toda la violencia estructural que hay en la sociedad dominicana y no están tomando las medidas normativas que hay que tomar, ni las medidas de políticas específicas para garantizar que efectivamente esa norma responda a lo que son las situaciones. Es que el cuatrerismo ni siquiera tiene tanto delito como la violencia en este país. No hay tanta muerte en este país por otras razones. Sin embargo, por el tema de salud, el Estado se comprometió. El de garantizar el tema de la vida, de la salud de las mujeres. Y entonces aquí nos ignoran y además es tan cruel que te digan que estamos combatiendo la corrupción cuando lo que está planteando en esta normativa, o sea, cuando usted se aprovecha, incide en una estructura para imponer una determinada mirada que además violenta los derechos de otras personas. Señores, eso es corrupción. Doctora, evidentemente hay grupos que son capaces o tienen el poder suficiente para llevar adelante un proyecto como este, por lo menos volver a ponerlo en la discusión, volver a ponerlo en la palestra pública, aunque se me fue la palabra, pero aunque lo que podemos esperar es que otra vez se eche para atrás cuando llegue a la Cámara de Diputados. Sobre todo con temas como los que estamos hablando. Ustedes tienen identificado de dónde pueden venir esos intereses, con qué motivo, etcétera. Y alineado a esa pregunta, a mí me gustaría saber si estos grupos, como por ejemplo el Centro de Estudios de Género del INTEC, que usted coordina, y otras tantas instituciones que tienen los mismos intereses que ustedes, si han hecho algún trabajo de unirse, de ejercer alguna presión que sea más efectiva de lo que durante estas décadas han podido ser. Bueno, yo pienso que en este momento todas las instituciones de este país deberían estar preocupadas por este tema. Primero porque cuando a mí me hablan de moderno y me hablan de 60 años de prisión, yo realmente digo, que ¿dónde está lo moderno? ¿Es la venganza privada o eso es lo primitivo del derecho, el de que el problema era generarle sufrimiento al que causa un delito en la sociedad? Entonces, cuando las organizaciones que trabajamos, nosotros hay una coalición por los derechos de las mujeres que ha estado trabajando, que trabajan no solo en lo que es la propuesta, porque realmente nosotros creemos en el tema de la participación y en el reconocimiento que el Estado hace a través de la Constitución de que nosotros somos parte de esta estructura y el de que la contribución que podemos hacer como instituciones académicas, como instituciones sociales, como ONG que hemos estado trabajando, que prestamos servicio en algunas instituciones prestan servicios directos a las mujeres y definitivamente que ven y sienten todo lo que viven todos los días. O sea, no es lo mismo el de que yo lo vea sentado aquí en el aire a que yo vea a una niña de 13 años violada, embarazada, o el de que a la que le tengo que prestar un servicio, apoyarla, llevarla donde están las instituciones que apoyan y trabajan todo el tema de protección de niños, niñas. No es lo mismo verlo desde lejos. Entonces,
nosotros hemos estado, yo dije ahorita, 23 años tenemos trabajando, pero hay organizaciones que pasaron 40, o sea, hay organizaciones que en este momento ya no están, pero que pasaron 40 años trabajando, apoyando, yendo al Congreso, aportando, entregando propuestas escritas, diciendo, miren, nosotros pensamos que se podría formular de esta manera, de modo que coincida con el tema de lo que ustedes plantean de la estricta legalidad, de lo que es el sistema de redacción que tiene la República Dominicana. Entonces, el de aportar y trabajar en esta dirección es un tema en el que llevamos largos años. El Centro de Estudio de Género tiene 35 años trabajando y siempre ha trabajado en lo que tiene que ver con el tema de legislación, aportes a lo que es la adaptación, lo que es eso que dijimos, que el Estado tiene la responsabilidad, la obligación de armonizar la legislación nacional con los acuerdos y pactos que ha suscrito. Entonces, el de esa contribución nosotros la hemos estado haciendo. No hay posibilidades en este momento de que nosotros digamos, vamos a soltar eso. No, el Estado debe responder, primero porque sabe que está planteando una normativa que es manifiestamente inconstitucional, es contraria a la Constitución. No está garantizando lo que debe garantizar. Ha suscrito acuerdos internacionales que tiene que también garantizar su efectividad y no lo está haciendo. Y además la respuesta a la ciudadanía que está esperando. Hay una ciudadanía que está esperando el de que esta estructura del Estado, que durante del proceso eleccionario guardó el código, lo guardó la mayoría de las normativas que pueden generar controversia, diversas opiniones, y sabemos que la sociedad dominicana... Porque no estaban trabajando, doctora. Estaban haciendo sus campañas, ¿no? ¿O usted vio cuántas sesiones vio usted durante la campaña? Entonces se paraliza la Eso es lo que... claro, o sea, yo no los estoy defendiendo, más bien estoy poniéndolos en evidencia, como está haciendo usted. Pero es preocupante. Yo creo que es muy importante el de que nosotros no se vea o se culpabilice, porque ahora decir que son las 3 causales las que han impedido, no son las 3 causales. Es sencillamente la cerrazón de que las mujeres son humanas, de que las mujeres tienen derecho. El de que esas 3 excepciones que se están planteando no es verdad, que contravienen lo planteado en el artículo 37 de la Constitución. El de que ellos están planteando, poniendo temas como el de cuando yo te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no, espérate, que tú estás contraviniendo. Pero hay muchísimos textos que hemos entregado. De hecho, hay estudios en República Dominicana donde te dice eso no contraviene a la Constitución, porque muchos otros estados en el mundo tienen el mismo acuerdo suscrito, tienen el mismo texto en su Constitución y tienen excepciones a la penalización del aborto. Pero también la violencia la sancionan como debe ser, como es un crimen. La violencia no se puede tolerar en los términos en los que se está normalizando. En la sociedad dominicana se está normalizando que si tu pareja te viola, no, eso es menos que si es un vecino, no, pero si es alguien individual que tú nunca lo has visto. Es lo contrario, eso es un agravante. La normalización se está dando a todos los niveles, porque también ocurre con el caso de los padres a los hijos y el tema de la violencia física para disciplinar, que está contemplado en esta versión del código. ¿Cuál es el interés real de actualizar o de establecer cuáles son las sanciones a los principales problemas? Si tú tienes la procuradora que te dice, esto es un problema, la violencia, las personas la están denunciando y todas aquellas que no se denuncian sabemos que son mucho más. Entonces, si te están diciendo, mira, pero eso es un problema en el sistema judicial, ¿a qué le estamos respondiendo? Si el problema de la violencia lo estamos poniendo como un delito de poca monta, yo estoy banalizando el problema real que hay en la sociedad dominicana de una violencia a todos los niveles. Estamos hablando de la violencia, eso no es hoy. O sea, ¿cuántos años tenemos hablando? Johan Galton habló en los 60 de un tema estructural de la violencia. Si el Estado no crea las condiciones para garantizar que la violencia no sea una forma de relacionamiento, si los boches en la cultura nacional no se suprimen, tú no le dices al niño, lo educas a la niña y a los niños, a nosotros también, que hablamos, los adultos, cómo nos relacionamos. Si yo normalizo, ven, siéntate en mi pierna, y no estoy planteando el de, fíjate que hay una manera de trabajar el rechazo de niños y niñas a personas que los tocan, que los abusan, que los maltratan. Entonces, el tema de la protección, si usted lo suma, el tema de la protección de niños y niñas está ausente, porque está estableciendo y normalizando que los padres pueden, supuestamente en nombre de la corrección, maltratar y violentar a los niños.
estamos diciendo que la violencia, que es nuestro segundo delito, Que nunca está de más un chancletazo. su opinión, pero no está de acuerdo con la violencia física. Porque Un chancletazo. es que tenemos un razonamiento, lo que tenemos que aprender es a trabajar la conversación y el democratizar todo esto. De eso podríamos hablar más adelante, pero porque yo sé que no le gustó lo del chancletazo, pero un chancletazo yo te voy a decir una cosa, Alex. Una cosa es que tú des un día un chancletazo y otra cosa es que tú pongas en la ley que está permitido dar chancletazo. O sea, no, pero es que Dominicana, él dice que Dominicana es uno de los pocos países todavía seguidos por la Comisión de los Derechos del Niño, en donde más se usa en nombre de la corrección el maltratar, el golpear, el abusar. O sea, cuando tú humillas a un niño, lo maltratas o lo golpeas, tú no lo estás corrigiendo. Tú estás violentando sus derechos. No lo estás corrigiendo porque no es que los padres y las madres no tengan el derecho de corregir. Eso nadie lo está diciendo que no. Lo que pasa es que el método que usted lo tiene que hacer es de otra. Tiene que ser para construir, no para destruir a ese niño o a esa niña. Entonces, si nosotros nos ubicamos en esto, tenemos una sociedad que no está protegiendo a los niños, que no está protegiendo a las mujeres, que realmente está banalizando la corrupción, diciendo de que, no, pero entonces a los 20 años ya usted guarda su dinero, se paga buenos abogados, pero eso también, Zaffaroni lo dijo, hay unos sujetos que son favoritos dentro del derecho, no son todos, son aquellas personas que no tengan cómo solventar lo que es su defensa ante los tribunales. Eso está paralizado allá, tenemos una cantidad de personas en la prisión que nunca los jueces lo han visto, son inocentes todavía y ese problema no se ha resuelto. Entonces, ¿a qué problema está respondiendo este Código Penal? ¿A cuál? ¿A cuál problema está respondiendo? Si los problemas que están ahí planteados no los está, garantizando el de que tengan una solución adecuada desde el sistema de justicia. Entonces, si tú tienes una constitución que plantea un garantismo y tú estableces una normativa como esta, que se está planteando aquí, ¿a dónde vamos? ¿A incumplir la Constitución o a decir eso no tiene por qué estar vinculado? Y nosotros vamos a obviar el de que hay un marco, el de que los derechos humanos son la parte dogmática de la Constitución y el Estado no es optativo, está obligado a cumplir lo que tiene que ver con los derechos de todas las personas, no solo de algunos que puedan tener la posibilidad de una iniciativa legislativa. Entonces tenemos realmente una situación que yo creo que toda la sociedad debería estar alarmada, el de las organizaciones que todavía no se han manifestado, que no han planteado su posibilidad de aportar en este código, que a lo mejor pasamos 100 años más, en lo que vuelve y se armoniza o se actualiza. Tenemos un grave peligro acá, el de seguir conduciendo a la muerte, a la violencia, a las situaciones que definitivamente no garantizan la dignidad de los hombres y las mujeres en la sociedad dominicana. Esto, señores, es grave, realmente es vergonzoso el de que tengamos una normativa como la que se está aprobando en este momento. Yo espero, realmente tengo confianza en de que la Cámara de Diputados haga un análisis mucho más, primero la consulta, el planteamiento público, el de que tengan oportunidad la sociedad también de aportar y de plantear el de cómo puede ser un código penal moderno, un código penal que responda a los tiempos y un código penal que definitivamente aborde las situaciones desde lo que es el rol que tiene el derecho penal en el sistema jurídico nacional. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos hoy. Esto es una lucha que no pueden dejar de dar. ¿Ya tienen cuántos años en esto? Yo tengo 23, pero yo sé que yo le dije que hay muchas organizaciones que tienen 40 años, desde la ley de salud, estamos hablando, hace 40 años. Usted sabe qué es lo que tienen que... Esto es un consejo basado en mi ignorancia, ¿verdad? Que si estuviera Máximo aquí diría que es mucha, y efectivamente. Pero yo creo que cada vez más lo que hay que hacer en este tipo de situaciones es dejar en evidencia a la gente que participa en este tipo de cosas. Cuando digo dejar en evidencia es que esos trabajos que se hacen a lo interno de las comisiones, eso tiene que saberse. Eso es público. Es público, pero no se divulga lo que dice allí o no se hace el esfuerzo que está haciendo usted hoy acá con nosotros con esos trabajos. Y cuando digo ponerlos en evidencia es que si hay una reunión de esta comisión, nosotros somos los 4 de la comisión y Karina aquí dice algo que es lo que va a hacer
que se coloquen ese tipo de cosas inaceptables en el nuevo Código Penal, automáticamente saliendo de allí, con el audio grabado de Karina Alarcón, hacer público que Karina Alarcón dijo eso y ella es la responsable de ese cambio que vino en el proyecto. Y además hacerlo saber a través de los canales que no son necesariamente estos o no solo estos, porque también sabemos que muchos de estos espacios y de medios también tienen el poder atrás, que muchas veces también pueden impedir que ese mensaje llegue. Entonces buscar también esos canales alternativos para hacer llegar esa información y a lo mejor algún día se puede lograr lo que se necesita. Bueno, la Academia de Ciencias hizo hace 4 años un escrito en el que plantea todo lo que tiene que ver desde la ciencia, porque no estamos hablando de que yo crea, usted puede creer en lo que usted quiera, pero usted no está ahí para garantizar la creencia o la religión de ninguna persona. Usted está ahí para garantizar el de que toda la sociedad dominicana pueda estar beneficiada de lo que es su representación digna. Entonces, entiendo también que cuando nosotros interpretamos y cuando hablamos de la conceptualización en este país, yo creo que sí que hay que volver. ¿Qué es lo que implica la igualdad? Pero es que la igualdad no es algo tonto, es algo que está establecido, que tiene una característica, que tiene un estándar. Entonces, en la medida en la que el Congreso, el primer poder del Estado, asume esa responsabilidad de garantizar eso que aprobó la Asamblea, es realmente mucho más satisfactorio, genera más tranquilidad y el sistema democrático también, porque si la igualdad y la libertad están como patas cojas, ¿de qué democracia que estamos hablando? No hay democracia en República Dominicana tampoco, entonces hay muchas situaciones. Nosotros estamos en disposición de seguir aportando y trabajando. Claro, esa es la idea y deben ir las 3 causales. Son excepciones de vida, garantizan la vida de las mujeres y de las niñas violadas. Y la lista, también, que no lo dije, la lista de cuáles son esas situaciones que son incompatibles con la vida, están establecidas por la ley y por los órganos de salud. No es el que a mí me parezca. Es que, mire, ese fruto ya no tiene probabilidad de vida. No es una obligación el que la mujer decida hacer una interrupción, pero debe tener la garantía del Estado, el de que si lo decide, tener un servicio de calidad de salud, que es lo que en este momento esto no nos está garantizando. Doctora, gracias. Este espacio está a su orden. Muchas gracias. Amigos, ha sido la doctora Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. No se diga más por Top Latina.